Los testigos citados por la defensa del expresidente Uribe en el día de hoy reiteraron lo mismo que ya han dicho y repetido los más de 50 testigos que han desfilado por el estrado judicial de la juez 44, quien será la que al final tome una decisión la cual va favoreciendo ampliamente y de lejos al expresidente Álvaro Uribe. Y es que en el día de hoy, uno a uno fuimos escuchando la misma historia de quienes hoy rindieron testimonio en el sentido del cuestionamiento de los testigos que tiene a su favor Iván Cepeda como Juan Monsalve y Pablo Hernán Sierra, los cuales son acusados según diversos testimonios de no pertenecer a ningún grupo paramilitar, pues según hemos escuchado, el uno solo era vaquero de fincas en compañía de su padre y su hermano y el otro era conocido como un delincuente que robaba combustible en compañía de un grupo armado de delincuencia común. Lo cierto es que el primer testigo del día de hoy, llamado por la defensa del expresidente Uribe, fue un exparamilitar de nombre José del Carmen Helves, conocido como alias El Canoso, quien confirmó que una vez el testigo estrella ingresó al pabellón donde él se encontraba recluido, fue reconocido como un mentiroso por los demás paramilitares que allí se encontraban, pues ninguno lo conocían y menos lo identificaba en alguno de sus grupos, como falsamente este delincuente lo viene afirmando desde hace años con el apoyo de su mentor Iván Cepeda. Ese día bajó Mateus, Paquita, alias Paquita, y bajó Nico a hablar con el señor Monsalve. El señor Monsalve le manifestó que él había sido parte del bloque Metro y que venía con medidas de seguridad de Cómbita y que le permitiéramos el acceso al sitio donde nosotros estábamos. Allí tanto Paquita como Nico subieron, hablaron con los que estábamos ahí en seguridad y se hicieron, nosotros teníamos autorizado computador y teléfono, y se hicieron algunas llamadas a Medellín, a la cárcel de donde estaban gente del bloque Metro, y allí averiguaron por el señor y nadie lo conocía, como tal, como miembro de las autodefensas. Entonces, la discusión fue bastante airada, inclusive el señor Piedradita creo que le pegó a alguien ahí, el gringo también se sublevó, eso se gritó, bueno, eso casi hubo un enfrentamiento a puños ahí en esa reunión que se hizo con todo el patio, y todo el patio estaba de acuerdo que se sacara a Monsalve y al gringo. En la tarde se citó una reunión donde yo hacía parte del comité, y ahí se le dijo al señor Monsalve, tomó la vocería del comité el señor Móvil 5, y le dijo al señor Monsalve que por qué no decía la verdad, que ya estaba descubierto de que no había pertenecido a ningún bloque Metro, que nunca había estado en una escuela de formación, que nunca había pertenecido a nuestra organización, y eso quedó muy claro. Y ya que me acuerdo, perdón, de Medellín, Justicia y Paz trajo a toda la gente del bloque Metro, del bloque Nutibara, de los bloques de ahí para unas versiones conjuntas con toda esa gente para el esclarecimiento de la verdad. Y allí muchos de los compañeros, un tal Úcea, que era de Bucaramanga, del bloque de Julián Bolívar, otro señor que era de abajo del Caquetá, que lo recibió Paquita, yo recibía a un muchacho del bloque Metro, y todos veían a Monsalve en el patio abajo, porque ahí de la reja uno miraba y ellos decían que nunca vieron al muchacho en ningún frente, ni en ninguna escuela de formación, que era un mentiroso, era lo que decían ahí, y que buscaba beneficio para no pagar cárcel. Eso fue lo que dijeron los compañeros en aquel momento. Cuando usted refiere que otros tenían padrinos políticos, ¿a qué internos está haciendo referencia? Con todo el respeto, doctor, lo que escucha uno, ¿no? Ya que uno no está al lado del interno cuando llama, pero lo que decían era que cada vez que se presentaba un tema de traslados, en sus decires del señor Monsalve, me imagino, abajo en el primer piso, decían de que él llamaba directamente al doctor Cepeda para que lo beneficiaran de no trasladarlo. Y siempre pues gozó de beneficios. De esa reunión, en un momento hubo como un sí,
pero después con las habladas del gringo y eso, fue que nosotros vimos que el señor bajó, grabó al doctor, y bueno, y el problema que ha venido suscitando a raíz del tiempo con esto. Cuando usted refiere que en esa reunión hubo como un sí, ¿a qué se refiere? Explíquele a la señora juez. A que el señor Monsalve se retractara de lo dicho del doctor Uribe. Eso fue lo que se habló ahí en esa reunión. Pero, ¿de parte de quién era el sí? ¿Me repite, doctor? Ese sí, ¿de parte de quién era? De Juan Guillermo. Él dijo que iba a consultar con su abogado y iba a hablar para ver cómo manejaba el tema, porque el problema era la compulsa de copias por un falso testimonio. A continuación pasó al estrado José Miguel Gil Sotero, alias Federico, testigo también llamado por la defensa, a quien se le exhibió un audio en el que este testigo explicó que en prisión había sido citado por el propio Pablo Hernán Sierra. En este encuentro le habrían ofrecido dinero a cambio de hablar en contra del expresidente Uribe. Usted dice que le ofrecieron dinero y unos beneficios a cambio de hablar en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué beneficios le ofrecieron? Puntualmente, ¿qué le dijeron? Bueno, o sea, concretamente, a mí Piguita me ofreció 50 millones de pesos y que para lo que yo supiera, porque yo sí sabía, que yo sí trabajé por allá, que yo sí sabía cosas de allá, entonces que yo les colaboraba con eso, me sacaban del país y me radicaban allá mismo en Medellín, en una casa de Medellín, a cambio de eso. Entonces, ¿es verdad lo que dijo en la entrevista o no es verdad? Sí, es verdad, que lo que me preguntaron pues de él, sí, pues verdad, pues. ¿Lo que le preguntaron aquí o en esa entrevista? Pues lo que yo dije allá y lo que he dicho acá es lo mismo, porque como yo siempre he dicho, yo estoy diciendo o sea, la verdad, o sea, no hay cosa que pueda variar ahí. ¿A dónde lo conocí? Lo conocí allá. Lo que él nunca trabajó allá, no trabajó. O sea, eso es cierto. Entonces, pues no sé. Ya ustedes mirarán, ¿no? La entrevista usted la dio estando privado de la libertad, ¿es correcto? Sí, sí. ¿Usted recuerda haber autorizado esa entrevista para su realización? Sí, o sea, la verdad yo le digo, o sea, eso tiene tanto tiempo que casi no... Allá, pues fue mucha gente a entrevistarla a uno por no solamente... sino por muchos casos. En todos los casos yo he estado dispuesto a colaborar, o sea, siempre y cuando las cosas sean verdad, pues lógico. Y cuando usted autorizó dar esa entrevista, ¿tenía claro a quién le estaba dando esa entrevista? Sí, o sea, a mí me preguntan por lo que es y lo que es, yo lo digo, no es ni para allá ni para acá, o sea, lo que es. Por último, el exparamilitar llamado John James Granja, alias Ayayín, reiteró que escuchó cuando Monsalve le hablaba a sus compañeros de beneficios económicos que le habían ofrecido para hablar en contra del expresidente Uribe. Sí, él a veces se reunía con unos señores ahí, con Carnicero, Niño Fabián. Él hablaba mucho de un asilo político. Pero entonces, en varias ocasiones, uno para la oreja, ¿no? Entonces él hablaba que le están dando unos beneficios y unos beneficios económicos para que hablara en contra del doctor Álvaro Uribe. Entonces yo de ver eso así que él estaba diciendo eso y como él me hizo eso, entonces yo le escribí al doctor Álvaro Uribe y le dije que Monsalve y estaba hablando en contra de cosas que no eran reales. John James, usted acaba de relacionar ante pregunta que le hice que atendiendo lo que usted sabía y las diferencias que usted había tenido con el señor Monsalve por el trato que él le dio, que le había impedido ingresar al patio, que usted decidió escribirle y contarle esto al doctor Álvaro Uribe Vélez. Cuéntenos si recuerda cuándo usted escribió esta situación. Eso fue en la fecha del 2014. No, eso fue a finales del 2014. Fue en esa época, en esos años.
¿Y por qué usted decidió contarle eso al doctor Álvaro Uribe? Yo le hice una carta y la envié, me colaboraron con la dirección y la carta llegó allá. ¿Recuerda a dónde envió esa carta? No sé, porque el que me colaboró me dijo, yo sé dónde llega esta carta, yo sé la dirección y la enviamos. Pues se la enviaron a alguna institución, a una residencia privada. ¿Usted recuerda eso? No. Eso llegó en un sobre. John James. Y básicamente, ¿usted qué recuerda sobre esa carta? ¿Qué decía esa carta? La carta yo le escribí, me dirijo a su despacho con el debido respeto, diciéndole que un interno con nombre y apellido, Juan Guillermo Monsalve, en una reunión que estaba compartiendo con otros internos, dijo que iba a recibir unos beneficios económicos y asilo político para que hablaran en contra de él.